Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos también dar la bienvenida a nuestros hermanos que son primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, activar todas las notificaciones, dar like a los videos y comentar. Esto sirve para que el algoritmo de YouTube pueda sugerir este video a otras personas. Así que, hermanos, si quieren apoyar este ministerio, háganlo de esa manera, suscribiéndose para que este ministerio pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre profecía apocalíptica. Así que vamos a venir de rodillas para comunicarnos con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites este hermoso privilegio de ser portavoces de tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese consolador, el Espíritu Santo que prometiste que nos guiaría a toda verdad. En este momento, Señor, que vamos a predicar tu palabra, te pedimos discernimiento a través de tu Espíritu Santo, sabiduría, para que podamos entender tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de la palabra de Dios. Este canal, hermanos, se ha hecho con el objetivo de conocer más la palabra de Dios. Este canal se ha hecho con el objetivo de que podamos estudiar la palabra de Dios y profundizar en ella, ya que hoy en día abunda mucho el estudio superficial de la Biblia. Así que el objetivo de este canal es que usted conozca la Biblia a profundidad y que se profundice en el texto bíblico. En esta ocasión vamos a estudiar las profecías de Apocalipsis. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un análisis profundo de quiénes son las Nicolaitas y cuál es la doctrina de las Nicolaitas, porque puede ser que en nuestra iglesia haya doctrina de las Nicolaitas. Es interesante que en Apocalipsis se mencionan tres falsas doctrinas que tienen que ver con las iglesias, con las 7 iglesias de Apocalipsis: la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. En el estudio anterior hicimos un análisis profundo de lo que es la doctrina de Balaam, y es permitir la apostasía, permitir las falsas doctrinas y el error por intereses personales, por el amor al dinero, así como lo hizo el profeta Balaam. Quería maldecir al pueblo por intereses económicos, por intereses personales. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer un análisis de lo que es la falsa doctrina de las Nicolaitas. Para comenzar, hermanos, hay un principio bíblico a la hora de interpretar las profecías, y este principio es que la historia se repite. Quiero que tenga en claro esto. Siempre que estudiemos profecía apocalíptica, debemos tener en cuenta este principio: la historia se repite. Lo mismo que pasó en el pasado se vuelve a repetir vez tras vez, porque la historia se repite. Es bien importante que para que entendamos los eventos futuros, tenemos que conocer la historia pasada. Eso lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:9. Vamos a usar como introducción esta cita antes de estudiar quiénes son las Nicolaitas en el libro de Apocalipsis. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Noten qué interesante. Salomón está diciendo en este texto que lo mismo que fue en el pasado se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Porque la historia se repite. Si usted quiere ser una persona que conoce las profecías, si usted quiere ser un hijo de Dios que conozca perfectamente bien el significado de las profecías, debe de hacer uso de este principio: la historia se repite.
Las historias que encontramos en el Antiguo Testamento tienen su aplicación simbólica y espiritual en las profecías de Apocalipsis, porque todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y noten qué interesante lo que dice Elena de White, hablando de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis son iglesias literales a las que Juan entregó las cartas él personalmente después que salió de la isla de Patmos. Estas eran iglesias literales en Asia Menor, pero las iglesias tienen una aplicación simbólica y espiritual durante toda la era cristiana, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. Y esto lo dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, dice, hablando de las 7 iglesias, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Noten que aunque eran iglesias literales de Asia Menor, tienen una aplicación simbólica y espiritual durante toda la era cristiana. Y dice ella, el número 7, son 7, porque en Asia Menor habían muchas iglesias, pero Juan solamente elige 7, porque el 7 simboliza algo, significa perfección o totalidad. Y dice ella, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. ¿De cuál iglesia está hablando aquí? Del pueblo de Dios. Los símbolos que se presentan en estas iglesias, los estados espirituales en cada iglesia, representa algo que se cumple durante toda la historia de la era cristiana, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. Es cierto que fueron iglesias literales de Asia Menor, pero también se aplica el estado espiritual de cada iglesia durante toda la era cristiana. Eso dice Elena E. de White en esta cita. Ahora vamos a profundizar quiénes son los nicolaitas o qué es la falsa doctrina de las nicolaitas. Quiero decirles, amigos y hermanos, el objetivo de este estudio es para que nosotros podamos divisar, podamos analizar y captar inmediatamente si en nuestra iglesia se está enseñando la doctrina de las nicolaitas, o si se está enseñando la doctrina de Balaán, o si se está enseñando la falsa doctrina de Jezabel. Pero en este caso vamos a hablar de la doctrina de las nicolaitas. Hay que estudiar este tema para saber qué es la doctrina de las nicolaitas, quiénes eran ellos y qué es lo que enseñaban. Noten cómo dice Apocalipsis 2, versículos 12 al 14. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Se sitúa entre el año 313 en la historia de la iglesia, un aproximado en el año 100 y el año 313 de la historia. Y noten cómo se dirige Cristo aquí a la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Pérgamo? Según el libro Obreros Evangélicos de Elena de White, página 13, dice que los ángeles de las 7 iglesias representan a los ancianos y a los ministros que representan cada una de estas iglesias. Por eso es que el mensaje primordialmente va al líder de la iglesia, a los ministros, a los ancianos. Y por eso noten cómo inicia cada iglesia. Escribe al ángel, o sea, al ministro o al anciano de la iglesia en Pérgamo. Porque el mensaje llegaba a ellos primero y ellos tenían que darlo a la comunidad. El mensaje primero llega al líder de la iglesia para que el líder de la iglesia predique este mensaje a la iglesia. El líder no tiene que rebajar el mensaje, el líder tiene que darlo de acuerdo como Dios se lo da. Este es el objetivo de entregar el mensaje al ángel en la iglesia de Pérgamo. Y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Cristo. Yo conozco tus obras y donde moran, donde está el trono de Satanás, vimos en el estudio anterior,
porque la iglesia de Pérgamo estaba el Capitolio de los dioses y también estaba el trono o el altar al dios Zeus en la ciudad de Pérgamo. Por eso es que se le llama donde está el trono de Satanás. Y aquí dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y donde mora Satanás, se refiere a la idolatría que había en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad netamente idólatra. Allí estaba la iglesia en Pérgamo. Pero noten ahora cómo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí o retienes allí. O sea, la iglesia estaba reteniendo allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vimos en el estudio anterior que la doctrina de Balaam es permitir la apostasía, permitir la falsa doctrina, permitir el error en la iglesia por lucro, por intereses económicos. Hay muchos ancianos, muchos líderes que andan detrás del dinero, por eso permiten la apostasía, la falsa doctrina y no se atreven a predicar el mensaje claro y diáfano porque temen espantar el avispero. Esa es la doctrina de Balaam. Si en su iglesia tiene un anciano que permite el error y la apostasía por caer bien con alguien o porque tiene intereses personales, esa es la doctrina de Balaam, permitir la apostasía por intereses personales, por el dinero. Y dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice el versículo 15, noten que allí en Pérgamo no solamente retenían, permitían la doctrina de Balaam, sino también retenían otra doctrina. ¿De quiénes? Versículo 15, y también tienes a los que retienen, o sea, la iglesia. La iglesia estaba en apostasía, la iglesia de Pérgamo estaba en apostasía porque retenía, o sea, permitía a los que predicaban la doctrina de Balaam y también los que retenían la doctrina de las Nicolaitas, las que yo aborrezco, dice Cristo. La doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas eran las que estaban siendo retenidas en la iglesia de Pérgamo. Interesante. ¿Qué son las doctrinas de las Nicolaitas? ¿Quiénes son las Nicolaitas en el libro de Apocalipsis? Es interesante que esta secta herética llamada las Nicolaitas también se menciona bajo el periodo de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que vemos que en la iglesia, bajo el periodo de la iglesia de Pérgamo, se retenía la doctrina de las Nicolaitas y también en la historia de la iglesia de Éfeso, también estaban infiltrándose la doctrina de las Nicolaitas. Y aquí dice Cristo, yo las aborrezco. Por tanto, amigo hermano que está escuchando este mensaje, si Cristo aborrece la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas, es importante de que nosotros como adventistas, usted que está escuchando este mensaje, sepas discernir quiénes son los que están predicando la doctrina de las Nicolaitas y la doctrina de Balaam, porque Dios las aborrece. Por tanto, si nosotros no sabemos discernir qué es una doctrina de Balaam y una doctrina de las Nicolaitas, es posible que nosotros seamos los que estamos tolerando estas doctrinas dentro de la iglesia, como pasaba durante el periodo de la iglesia de Éfeso y de Pérgamo, que estaban reteniendo. O sea que estaban allí estas doctrinas y la iglesia no decía nada, la iglesia la retenía. En otras palabras, la culpable de esta apostasía era la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo no decía nada, al contrario, las retenía y las asimilaba dentro de la iglesia.
la doctrina de las Nicolaitas. Y Cristo, por eso que es que las aborrecía. Hermanos y amigos, estos temas son de vital importancia. Hay que predicarlos en la iglesia. Debemos de advertirle a la iglesia de esta falsa doctrina de Balaam y de las Nicolaitas. Hay que desenmascarar esta falsa doctrina, porque es posible que en tu iglesia o tú seas un agente de Satanás que está provocando a Dios con defender y patrocinar esta doctrina falsa de las Nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de las Nicolaitas? ¿Qué es lo que enseñaban? ¿Qué significa este nombre? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen de esta secta herética que en Apocalipsis se le llama las Nicolaitas? Vamos a ver un poco de historia y de gramática sobre lo que significa Nicolaitas en el griego. El término Nicolaitas viene del griego. Noten que busqué esta información para traerla acá, hermanos. Esto que voy a decir en esta ocasión es información sólida y profunda. Espero, amigo hermano, que tú la sepas asimilar y aprender, porque no vayamos a ser uno de ellos que estemos patrocinando esta falsa doctrina. El término Nicolaitas viene del griego que significa seguidores de Nicolás. Esto significa Nicolaitas en griego. Nicolaitas traducido es seguidores de Nicolás. Y es interesante que algunos padres de la iglesia, como Ireneo, en el año 185 después de Cristo, identificó esta secta como una secta gnóstica, mientras que Hipólito, o sea, un padre de la iglesia también, relacionó esta secta y dice que esta secta tiene su origen en las enseñanzas de Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles, prosélito de Antioquía, que está en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Esto, hermanos, es historia extrabíblica, por lo tanto no podemos llamarle que esto es inspirado, pero es historia extrabíblica que nos va a ayudar a entender cuál es el origen de esta secta herética que en Apocalipsis se le llama las Nicolaitas. Dice Hipólito que es posible que esta enseñanza se haya originado cuando uno de los 7 diáconos llamado Nicolás cayó en apostasía, y este fue el que patrocinó esta secta, este fue el precursor de esta secta herética que en los tiempos de los apóstoles se le llamaba las Nicolaitas, porque su fundador era Nicolás, porque en el griego significa seguidores de Nicolás. Pero es interesante, hermanos, que en la profecía de Apocalipsis, esta secta herética llamada las Nicolaitas, junto con la doctrina de Balaam, se mencionan en el mismo ámbito de apostasía. Por ejemplo, noten cómo dice Apocalipsis 2, versículo 14 al 16. Apocalipsis 2, versículo 14 al 16 dice: pero tengo algunas cosas contra ti, que mantienes allí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, o sea que tolerar la apostasía. Siempre en la iglesia hay hermanos que tienen miedo a hablar, y eso es tolerar la apostasía, la doctrina de Balaam. Un hermano que tenga miedo a hablar por temor a que le quiten un puesto o a que hablen mal de él, esa es la doctrina de Balaam. Aquí dice que sostienen o que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas o sacrificadas a los ídolos. Así tú también mantienes a algunos que sostienen, estoy leyendo hoy la Biblia de Jerusalén, así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de las Nicolaitas. Noten que la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas se mencionan en el mismo contexto de idolatría y apostasía. O sea que estas dos doctrinas debemos de asociarlas con apostasía dentro de la iglesia, según el contexto, porque la doctrina de Balaam representa permitir la apostasía, permitir los errores dentro de la iglesia por intereses personales y por el amor al dinero. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de las Nicolaitas tiene que ser similar. Es un tipo de apostasía
que se infiltra en la iglesia y que se retiene. Y en la iglesia de Pérgamo se estaba reteniendo. Habían algunos allí que estaban permitiendo la apostasía de Balaam y la apostasía de las Nicolaitas. Es interesante, porque noten cómo dice el contexto: arrepiéntete. Significa que esto tiene que ver con apostasía. La doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas tiene que ver con apostasía, rebelión y falsas doctrinas. Porque Cristo dice aquí: arrepiéntete. ¿De qué se arrepiente uno? De la apostasía, del pecado y de falsas doctrinas. Arrepiéntete pues, si no iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. O sea que la espada aquí representa la palabra de Dios. La única forma de poder desmantelar las falsas doctrinas de Balaam y de las Nicolaitas es a través de la palabra de Dios. Hermanos, la única fuerza, la única arma que podemos usar nosotros para poder desenmascarar cualquier falsa doctrina es la palabra de Dios, la espada de dos filos que se presenta aquí en el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Noten que la palabra de Dios, que es la espada que sale de la boca de Cristo, está en contraposición contra la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. No sé si ustedes están entendiendo el contexto en que se mencionan estas dos sectas heréticas, la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Es interesante, hermanos, que tanto los Nicolaitas con la doctrina de Balaam tienen cierta similitud. Por ejemplo, el nombre, la etimología. Balaam, ¿saben qué significa, hermanos? Balaam significa devorador del pueblo. E inclusive Balaam, por intereses económicos y por lucro, quería devorar al pueblo, quería maldecirlo. Cuando un miembro de iglesia tolera la apostasía, cuando un líder tolera la apostasía, está siendo un devorador del pueblo, como Balaam. Cuando un líder de iglesia, cuando las iglesias toleran la apostasía y el pecado, por intereses económicos, están devorando al pueblo, como lo hacía Balaam. Hay hermanos que no les importa pisotear los principios bíblicos por intereses personales. Hay hermanos que no les importa pisotear los principios cristianos por caer bien con alguien o por no perder un puesto dentro de la iglesia. Tremendo. Doctrina de Balaam, devoradores, líderes devoradores, ancianos que son devoradores, miembros de iglesia que son devoradores, miembros y líderes que se ponen del lado de la apostasía y del error por intereses económicos o por intereses personales. Exactamente el nombre va de acuerdo con el carácter de Balaam, porque la palabra Balaam significa devorador del pueblo. Es interesante que Nicolás, dicen los eruditos, estuve investigando esta información, hermanos, es interesante lo que descubrí. La palabra Nicolás es una palabra compuesta. Nico significa vencedor en griego y Laos, pueblo. Esto significa la palabra Nikolaos en griego, significa vencedor del pueblo o seguidores del vencedor. Esto significa etimológicamente el término o el nombre Nicolás. Tanto Balaam devoró al pueblo como también Nicolás o las Nicolaitas vencieron al pueblo y lo devoraron con sus falsas doctrinas. Por eso es que ambos nombres en el griego están en armonía y similitud con lo que hicieron con el pueblo. Balaam devoró al pueblo y Nicolás era un vencedor del pueblo y lo venció como con sus falsas doctrinas. Por eso es que se le llama Nicolaitas, porque Nicolás es un vencedor del pueblo. Interesante. Es interesante, hermanos, que en la historia de la iglesia de Éfeso, que estamos hablando del año 31 al año 100, se menciona a las Nicolaitas que están en contraposición con el caballo del primer jinete que representa a la iglesia primitiva.
El caballo blanco representa a Cristo venciendo a través de la iglesia primitiva, predicando el evangelio. Y en contraposición están las nicolaitas, que querían vencer al pueblo con sus falsas doctrinas. Apocalipsis 6, versículo 2 dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Las iglesias protestantes futuristas sostienen de que este caballo blanco es el anticristo. Gran error. El caballo blanco en la historia de la iglesia representa la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso, la iglesia pura y deseable, que se ubica entre el año 31 y el año 100. Aquí vemos a Cristo venciendo con un arco a través de la iglesia, predicando el evangelio como lo hacía la iglesia primitiva. O sea, Cristo, los apóstoles predicando el evangelio. Esto es la iglesia de Éfeso, que en los 4 jinetes representa el caballo blanco. Vemos que las nicolaitas están en contraposición con el jinete del caballo blanco que vence y sale vencedor. Ahora, es interesante que busqué más información sobre quiénes son las nicolaitas y qué es lo que enseñaban. Es interesante lo que dice el diccionario bíblico adventista. Dice así: la estructura de los pasajes, o sea, donde se menciona las nicolaitas y la doctrina de Balaam, la estructura de los pasajes se opone a esta idea. La enseñanza de estos parece haber sido una forma de antinomianismo. Noten qué es lo que enseñaba la secta de las nicolaitas. Dice que enseñaban el antinomianismo, dice el diccionario bíblico adventista. Interesante, hermano. ¿Qué es el antinomianismo? Porque la secta herética de las nicolaitas se asocia con el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es una falsa doctrina. Doctrina, que palabra que viene del griego anti, o en contra de, y nomos, ley. Significado entonces, oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. En otras palabras, el antinomianismo, que era la falsa doctrina que enseñaban las nicolaitas o los nicolaitas, es la enseñanza de que el cristiano no tiene que obedecer la ley, porque Cristo nos libertó de la condenación y por ninguna circunstancia estamos obligados a obedecer la ley, porque hemos sido salvados por gracia. Eso se llama antinomianismo, estar en contra de la ley. Y las nicolaitas enseñaban esta falsa doctrina de que el cristiano no tiene que obedecer la ley. En otras palabras, enseñaban antinomianismo, o sea, puro libertinaje. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre la enseñanza de las nicolaitas. Comentario bíblico adventista dice así: los seguidores de esta secta parecen haber enseñado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación del hombre. En otras palabras, los nicolaitas enseñaban de que no importa lo que hagamos o lo que practiquemos, eso no nos hace perder la salvación, casi idéntico a lo que enseñan muchas iglesias protestantes: salvo siempre salvo. En otras palabras, haz lo que quiera, vives como quiera, eso no te afecta en tu salvación, porque los nicolaitas enseñaban que la corrupción o las obras de la carne no afectan en nada a nuestra salvación. Esto se le llama antinomianismo o libertinaje. Noten qué blasfemias estaban enseñando esta secta herética en la iglesia. En la iglesia estaba propagándose este error,
que no importaban las normas, que no importaban los principios bíblicos, no importaba cómo viviéramos, no importa obedecer la ley de Dios, porque eso no me afecta en mi salvación, porque la carne es una cosa y el alma es otra cosa. Podemos vivir como querramos, eso a nadie lo va a condenar. Esta era la doctrina de los nicolaitas. Tremendo, hermanos. Es lo mismo que se enseña en muchas iglesias protestantes. Saben, hermanos, si queremos nosotros conocer hoy en día quiénes son los nicolaitas o quiénes son los que están predicando la doctrina de las nicolaitas, son muchas iglesias protestantes que dicen de que hoy como cristianos no estamos obligados a obedecer la ley porque la ley quedó clavada en la cruz y ahora somos salvos por gracia. Esa es la doctrina de las nicolaitas, libertinaje. Tremendo. Noten cómo dice Elena de White, hablando de la doctrina de las nicolaitas, dice así. Noten cómo dice esta cita de Elena de White que está en la Review and Herald de 1887. Ella dice que es la doctrina de las nicolaitas y dice, es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Esto es el pecado de las nicolaitas. Tremendo, hermanos. Elena de White, comentando sobre Romanos 3:31, dice así, doctrina de las nicolaitas. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios. Esto enseñan los protestantes. Yo me quedé impactado cuando descubrí esta información. O sea que los que están ahora predicando doctrina de las nicolaitas son las iglesias protestantes y la iglesia católica. Porque la historia se repite. Ellos ahora son los nicolaitas. Ellos son los que predican libertinaje. Al decir de que la gracia de Cristo anuló la ley de Dios, es doctrina de los nicolaitas. Y sigue diciendo, la doctrina que enseña que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es doctrina de las nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente en Apocalipsis. Tremendo, hermano. Cuando los protestantes dicen de que la ley quedó abolida, o que Cristo vino a modificarla, o que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley, eso es doctrina de las nicolaitas. Tremendo, hermanos. Ahora, es interesante que según la historia, esta secta de las nicolaitas era una secta que predicaba el libertinaje. Salvo por gracia, pero en un libertinaje. Y busqué información, hermanos, para ver cuál era el origen de esta secta. ¿Cómo habían llegado a esa conclusión de predicar libertinaje o de predicar antinomianismo? Y saben, hermanos, que lo que investigué fue aterrador, porque la historia se repite. Los nicolaitas o seguidores de Nicolás habían interpretado mal las cartas de Pablo. Escuchen, hermanos, los nicolaitas habían interpretado mal las cartas de Pablo. Enseñaban que la gracia invalida la ley. Habían confundido libertad en Cristo con libertinaje. O sea, esta secta propagaba apostasía torciendo las cartas de Pablo. O sea que esta secta, por haber estudiado mal las cartas de Pablo, referente a la relación que existe entre la gracia y la ley, ellos, igual que los protestantes, habían entendido mal el concepto de ley y gracia. Y habían entendido mal las palabras de Pablo cuando Pablo dice que son justificados por la fe sin las obras de la ley. Y ellos creían, como los protestantes, que hoy en día los cristianos no deben obedecer la ley. Puro libertinaje. Que podemos vivir como querramos, que podemos comer lo que querramos, que podemos vestirnos como nos da la gana, que podemos ir donde nos da la gana. Eso es doctrina de las nicolaitas. Que podemos escuchar música que no importa el género, lo que importa es la letra. Eso es doctrina de las nicolaitas. La doctrina de las nicolaitas es que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Hermano, ¿le suena eso? Si en su iglesia están predicando libertinaje, es doctrina de las nicolaitas. Si en su iglesia están escuchando
música reggaetón y perreo, y que solamente le cambian la letra, es doctrina de las nicolaitas. ¿Se dan cuenta por qué la doctrina de las nicolaitas está asociada con la doctrina de Balaam? Porque ambas promueven la apostasía, una por lucro de dinero y la otra por torcer la Biblia y rebajar la gracia de Dios y convertirla en libertinaje. Tremendo. Y estas eran las dos doctrinas que estaban corrompiendo la iglesia de Pérgamo y que estaban en contraposición con el evangelio de Cristo en la iglesia de Éfeso. Terrible, hermanos. Si en su iglesia tiene usted líderes que tuercen la Biblia para justificar el error y la apostasía, esa es doctrina de las nicolaitas. Si usted tiene en su iglesia líderes que para justificar el día de San Valentín tuercen la Biblia, esa es doctrina de las nicolaitas. Tremendo, hermano. Porque hoy en día, hermanos, para justificar el error y la apostasía, ahora también se usa la Biblia y se tuerce. Los nicolaitas, por leer mal a Pablo en relación con la gracia y la ley, creyeron de que Pablo estaba diciendo que hoy para el cristiano no es importante la obediencia a la ley, que las normas no son importantes, que los principios no son importantes, que las normas no son importantes. Los apóstatas habían tergiversado mal las cartas de Pablo. Y uno de esos versículos que los nicolaitas habían torcido para enseñar libertinaje era lo que dice Romanos 3:28, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Los nicolaitas creían de que Pablo aquí está diciendo que la ley no tiene ningún valor para el cristiano o que fue anulada en la cruz. Idéntico como dicen católicos y protestantes cuando tuercen a Pablo. O sea que el tema de Pablo en el libro Romanos es la justificación por la fe, condenar al judaísmo agresivo al usar la ley como medio de salvación. No es que Pablo esté condenando la obediencia a la ley o que el cristiano está obligado a obedecer la ley hoy. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es condenando el falso concepto judaizante que tenían con respecto a la ley. Pero vienen los nicolaitas modernos y tuercen las palabras de Pablo y hacen creer de que Pablo está minimizando para el cristiano la obediencia a la ley. Pero es interesante que el contexto de este versículo está en el versículo 31. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, o sea, le establecemos la ley. Hermanos, la gracia de Cristo no vino a ocupar el lugar de la ley. La gracia de Cristo lo que hizo es vindicar la ley de Dios y hacerla más firme. Pero los nicolaitas estaban torciendo a Pablo y enseñando que como cristianos la carne podemos nosotros hacer con ella lo que querramos, podemos comer lo que querramos, podemos oír lo que querramos, podemos ir donde querramos, porque no importa cómo vivamos, lo que importa es el alma, decían los nicolaitas, y separaban la carne y el espíritu, doctrina diabólica que enseñan ahora los protestantes. Cuando los protestantes dicen de que hoy no importa lo que comamos, no importa si bailamos, no importa si vamos a fiestas, porque lo importante es lo del corazón, esa doctrina de nicolaitas. No sé, hermanos, que están escuchando este mensaje, ¿a cuántos de la iglesia han escuchado con eso? Que no importa cómo nos vistamos, lo que importa es el corazón. Esa doctrina de los nicolaitas. No importa si escuchamos rock cristiano, lo que importa es que la letra glorifique a Dios. Esa doctrina de los nicolaitas. No importa si ordenamos mujeres como pastora, lo importante es que nos unamos para predicar el evangelio. ¿Quién les ha dicho que ordenar mujeres como pastora eso va a ayudar a la predicación del evangelio? ¿Quién les ha dicho que eso necesita a Dios para ayudar a la predicación del evangelio? Doctrina de las nicolaitas. Hermano, no importa los medios, lo que importa es el fin. No importa si hacemos tamales, no importa si hacemos rifas, no importa si hacemos panes rellenos porque queremos levantar una pared de la iglesia o queremos pintar el templo de la iglesia. Lo que importa es el fin. Esa doctrina de las nicolaitas. No importa, hermanos, si nosotros celebramos el día de San Valentín en la iglesia, no importa si celebramos el Día de las Madres, lo que importa es que estemos felices
junto con los jóvenes y con las madres. Esa es doctrina de las nicolaitas. Las nicolaitas no les importa el medio, lo que les importa es el fin. Yo le llamo a eso, hermanos, el evangelio de Robin Hood. Robin Hood robaba a los ricos para darle a los pobres. Así es el evangelio tuerto que se está predicando hoy en muchas iglesias, que no importa cómo vivamos, no importa lo que escuchemos, no importa cómo nos vistamos, lo que importa es el corazón, dicen ellos. Doctrina de las nicolaitas. Tremendo, hermano. Ahora, la Biblia nos advierte de la doctrina de las nicolaitas, el libertinaje, el antinomianismo. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Noten cómo dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, hay que contender, hay que hablar, no sea neutral, deje de andar cayendo bien con los hombres, procure agradar a Dios, siga la palabra, no se desvíe a diestra ni a siniestra, sea como la brújula al polo, póngase de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Hay que contender, dice Judas, por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Noten que estos se infiltran dentro de la iglesia. Los nicolaitas están dentro de la iglesia y se han infiltrado encubiertamente. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. Ahí está la doctrina de las nicolaitas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Doctrina de las nicolaitas. Tremendo, hermano. Cuando ustedes escuchen a un hermano que diga: hermano, debe de estar criticando. Cuando usted escuche a un hermano que le llame crítica a decir la verdad, esa es la doctrina de las nicolaitas. Cuando un hermano que se excuse y diga: hermano, hay que predicar el amor, ya no hay que criticar a la iglesia, ya no hay que juzgarla. Ellos dicen esas palabras para justificar el error y la apostasía. Esa es doctrina de las nicolaitas. Cuando un hermano le llama a la verdad fanatismo o fariseísmo, o que estamos criticando, recuerden, hermanos, esa es la doctrina de las nicolaitas, porque lo que buscan es justificar el pecado y usan esos términos: hermano, no critiques, hermano, no juzgues a la iglesia, hermano, no ataques a la iglesia. Pero nosotros no estamos atacando a la iglesia, hermanos. ¿De dónde se sacaron ese disparate? Que nosotros venimos al púlpito a atacar a la iglesia. ¿Desde cuándo predicar la verdad es atacar a la iglesia? Al contrario, predicamos la verdad para que nosotros vengamos al arrepentimiento. En el mensaje de la iglesia de Pérgamo, el mensaje es: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que en la iglesia se siga infiltrándose la doctrina de Balaam y la doctrina de las nicolaitas, a permitir la apostasía por dinero y rebajar las normas, libertinaje. Son cosas, hermanos, que siempre han existido en la iglesia. La doctrina de Balaam y la doctrina de las nicolaitas. Es interesante, hermanos, que hoy en día abunda la doctrina de las nicolaitas dentro de la iglesia. No solamente allá en el protestantismo apóstata, también dentro de la iglesia adventista se está infiltrando la doctrina de Balaam y la doctrina de las nicolaitas. Por ejemplo, la falsa doctrina que enseña que no importa cómo vivamos, que no importa la música que escuchemos, que tampoco importa lo que comamos, que lo que importa es el amor, que ya no importan las normas y los principios de Dios, porque hoy lo que importa más, hay que amarnos los unos a los otros. Noten cómo dicen: hay que amarnos los unos a los otros. Un mensaje ecuménico. El ecumenismo católico y protestante es doctrina de las nicolaitas, porque la doctrina de las nicolaitas es que exaltan el amor. Yo le llamo un falso amor, porque ese es un falso amor, hermano. El verdadero amor es que llama a la gente al arrepentimiento y le señala el pecado. Pero este amor que enseña las nicolaitas es un falso amor, que hace es que rebaja las normas y los principios que Dios ha establecido en su palabra. Un pleno libertinaje. Y eso ya está viendo ahora en la iglesia, hermanos.
Muchos hermanos, para justificar el error y la apostasía, dicen: hay que amarnos los unos a los otros. Ya no hay que estar criticando a la Iglesia Católica, porque ellos le llaman ahora predicar la verdad, criticar. Ya no hay que hablar del Papa, porque le hacemos heridas al Papa cuando hablamos de la Iglesia Católica. Hay que hablar del amor. Cristo es amor. Y se van por esa tangente porque es pura doctrina de las nicolaitas, hermanos. Quiero que entienda y asimile bien lo que estamos diciendo, hermano. Cuando una doctrina rebaja los principios bíblicos, es una falsa doctrina de las nicolaitas. Esto, hermanos, es uno de los engaños más terribles y satánicos. Es la falsa doctrina de las nicolaitas, ocultar los principios bíblicos con una cortina de un falso amor. El verdadero amor exalta la verdad y llama a la gente al arrepentimiento. La Biblia enseña que la gracia bíblica nos lleva al arrepentimiento y abandonar la mala vida que tenemos. La gracia bíblica, no la gracia barata de los nicolaitas. La gracia que disminuye los principios bíblicos, esa es gracia barata. La gracia bíblica, la gracia salvadora, la gracia redentora de Cristo, esa nos impulsa a abandonar el pecado. Noten cómo dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Noten, la gracia bíblica nos impulsa a vivir piadosamente, apartarnos del error y de la apostasía, muy diferente a la doctrina de Balaam y la doctrina de las nicolaitas, que todo lo justifica con un falso amor, todo lo disculpa y todo lo maquilla con un rostro de cristiano. La doctrina de las nicolaitas, que es puro antinomianismo y puro libertinaje. Es interesante, hermano. ¿Quieren ustedes conocer a un predicador que predique doctrina de las nicolaitas? ¿Quiere saber identificar a un predicador adventista y a un maestro adventista que esté predicando doctrina de Balaam y doctrina de las nicolaitas? Les voy a dar una cita para que puedan ustedes poder detectar a un predicador de la doctrina de las nicolaitas. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Los predicadores de la doctrina de las nicolaitas solamente se enfrascan en el amor, sentimientos y emociones. Ya no salen de allí. Les gusta que se le hable de emociones, sentimientos, amor. Cristo es sentimientos, Cristo es aquí, Cristo es allá. Y se espacian solamente en un falso amor sentimentalista y enfermizo, fuera de contexto del amor genuino de Dios que nos llama al arrepentimiento y abandonar el pecado. Los predicadores que están predicando doctrina de Balaam y doctrina de las nicolaitas son aquellos que están predicando mensajes halagüeños, tibios y románticos. Son aquellos predicadores que disculpan el pecado y que usan una serie de argumentos para justificar el pecado y la apostasía y lo cubren con un falso amor ecuménico e impío. Esta es la doctrina de las nicolaitas y la doctrina de Balaam. Si usted en su iglesia tiene algún predicador, o si usted conoce algún predicador que solamente le gusta predicar temas livianos, temas sentimentales, temas que no se meten con el pecado, o temas que no desenmascaran la apostasía, es doctrina de Balaam y las nicolaitas. Repita conmigo, hermano. Si en su iglesia tiene un predicador que solamente predica mensajes superficiales, halagüeños, sentimentales o motivacionales, esa es una doctrina de Balaam y de las nicolaitas. Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2 dice: los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios. Claro que Dios es amor, no estamos negándolo. Claro que Dios es amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Pero noten qué es lo que hacen los espiritistas o los nicolaitas. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Doctrina de Balaam y doctrina de las nicolaitas.
la justicia de Dios, su reprobación por el pecado, las exigencias de su santa ley, y todo eso pierden de vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como que si fuera letra muerta, hermano. Lo que importa es el amor, dicen. No importa cómo nos vistamos. Hermano, lo que importa es que nosotros adoremos a Dios. No importa si la música es pop, rock o reggaetón. Eso, hermanos, hay adventistas que tienen esa mentalidad. Hay ministros que tienen esa mentalidad. Lo que importa es la letra. Evangelio de Robin Hood. Evangelio falso de Balaam y de las Nicolaitas. Y sigue diciendo, enseñen al pueblo a que miren el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. O sea que el diablo quiere que nosotros creamos de que la gracia vino a aniquilar los mandamientos de Dios y que ahora nosotros podemos vivir como nos da la gana. Esa doctrina de las Nicolaitas que también se ha infiltrado en la iglesia adventista. Y noten que lo que predican fábulas agradables. Tengamos cuidado con esos predicadores que predican cosas sentimentales. El evangelio, hermanos, no es sentimentalismo. El evangelio es poder de Dios, dice Pablo. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e induce a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Doctrina de Balaam y doctrina de las Nicolaitas. La historia se repite, hermanos. Hermanos y amigos, seamos celosos en la verdad. Estudiemos la palabra de Dios para que siempre nos pongamos del lado de la verdad. Exaltemos los principios bíblicos, exaltemos las normas, desenmascaremos la apostasía, desenmascaremos la doctrina de Balaam, así como Cristo la está desenmascarando en la historia de la iglesia de Pérgamo. Cristo está amonestando a la iglesia de Pérgamo. Hay quienes allí retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete para que yo no venga y te hiera con la espada que sale de mi boca. Hermanos y amigos, si usted quiere oponerse a la doctrina de Balaam y a la doctrina de las Nicolaitas, hágalo con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder, dice el apóstol Pablo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta en principios qué es doctrina de Balaam y qué es doctrina de las Nicolaitas. Y representa el libertinaje, la apostasía, rebajar las normas, los principios bíblicos, simplemente por levantar la apostasía. Ayúdalo, Señor, para poder estar prestos a desenmascarar esta doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Bendice a cada hermano que va a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser celosos en tu verdad y puedan oponerse a la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.